Evangelio de hoy viernes 21 de febrero del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 8, versículo 9 al 1. En aquel tiempo, llamando a la gente y a sus discípulos, Jesús les dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque, quien quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. ¿Pues de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿O qué podrá dar uno para recobrarla? Quien se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él, cuando venga con la gloria de su Padre entre sus santos ángeles. Y añadió: en verdad os digo que algunos de los aquí presentes no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios en toda su potencia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El llamado de Jesús a tomar la cruz y seguirlo es una invitación a una vida completamente nueva. Una existencia en la que el egoísmo es reemplazado por el amor, la comodidad por el sacrificio y la indiferencia por la entrega total. No es una opción fácil ni un camino sin dificultades, pero es el único camino que conduce a la verdadera plenitud. Cristo nos desafía a renunciar a nosotros mismos, a dejar de lado nuestras seguridades y a confiar plenamente en Él. Esto implica morir a nuestros propios deseos, a nuestras ambiciones desordenadas, a todo aquello que nos impide vivir en comunión con Dios. En un mundo que nos dice constantemente que busquemos nuestro propio interés, que prioricemos nuestra felicidad sobre todo lo demás, Jesús nos enseña que la verdadera vida se encuentra cuando dejamos de aferrarnos a nosotros mismos y empezamos a vivir para Dios y para los demás. Renunciar a uno mismo no significa perder la identidad o anular la propia voluntad, sino más bien aprender a orientar todo lo que somos hacia Dios. Es reconocer que no somos el centro del universo, que nuestra felicidad no depende de acumular posesiones, poder o reconocimiento, sino de vivir en armonía con la voluntad de Dios. Jesús nos muestra con su vida que la entrega es el camino a la verdadera grandeza. Él, siendo Dios, no se aferró a su divinidad, sino que se hizo siervo. Se humilló hasta la muerte. Y nos dejó el ejemplo supremo de lo que significa amar sin medida. Si queremos seguirlo, debemos estar dispuestos a caminar por ese mismo sendero, confiando en que la cruz que llevamos no es una carga sin sentido, sino el instrumento a través del cual Dios nos santifica y nos acerca a Él. El mundo nos ofrece caminos aparentemente más fáciles, rutas que prometen éxito y satisfacción sin esfuerzo, placeres sin sacrificio, felicidad sin renuncia. Pero la realidad es que todas esas promesas son ilusorias. Nada en esta vida puede darnos la plenitud que solo Dios puede ofrecer. Las riquezas, el poder, los placeres pasajeros pueden brindar una satisfacción momentánea, pero nunca llenarán el vacío profundo del corazón humano. Es por eso que Jesús nos advierte que no vale la pena ganar el mundo entero si con ello perdemos nuestra alma. Podemos tener todo lo que el mundo considera valioso y, sin embargo, estar completamente vacíos. En cambio, si tenemos a Dios, aunque nos falte todo lo demás, tenemos lo único que realmente importa. La cruz que cada uno debe llevar es única y personal. No hay dos vidas iguales, no hay dos caminos idénticos. Para algunos, la cruz puede ser la enfermedad. Para otros,
la soledad, la pobreza, la persecución. El rechazo de los que no comprenden la fe. Para muchos, la cruz puede ser simplemente la lucha diaria por mantenerse fieles. En un mundo que se aleja cada vez más de Dios. No importa cuál sea nuestra cruz, lo importante es cómo la llevamos. Si la cargamos con resentimiento, con queja, con desesperación, se convierte en un peso insoportable. Pero si la abrazamos con amor, con confianza en Dios, con la certeza de que Él camina con nosotros, entonces la cruz deja de ser una carga y se convierte en un medio de salvación. Jesús nos muestra que la cruz no es el final del camino, sino el paso necesario para llegar a la resurrección. En nuestra vida cristiana, habrá momentos de oscuridad, de dolor, de incertidumbre, pero si permanecemos fieles, si seguimos confiando en Dios incluso cuando todo parece perdido, experimentaremos la victoria de la resurrección. Es en los momentos más difíciles cuando nuestra fe es probada y purificada. Cuando aprendemos a depender completamente de Dios. Y no de nuestras propias fuerzas. La cruz nos enseña a amar con un amor más puro. Más generoso, más desinteresado. Nos enseña a vivir no para nosotros mismos, sino para Dios y para los demás. Seguir a Jesús significa ir contracorriente. Significa ser diferentes en un mundo que muchas veces rechaza los valores del Evangelio. Significa no conformarnos con una vida superficial. No ceder a la mediocridad. No dejarnos arrastrar por las corrientes de pensamiento que nos alejan de Dios. Ser cristiano no es solo asistir a la iglesia o cumplir ciertos ritos, sino vivir de manera coherente con la fe que profesamos. Es un compromiso radical que transforma cada aspecto de nuestra vida. Nuestra manera de hablar, de pensar, de actuar. Es una decisión que debemos renovar cada día. Porque cada día somos tentados a tomar el camino más fácil. A abandonar la cruz, a buscar nuestra comodidad en lugar de la voluntad de Dios. Jesús nos da una promesa maravillosa. El que perderá su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Perder la vida por Cristo no significa necesariamente morir esencialmente por Él. Aunque hay quienes han sido llamados a dar ese testimonio supremo de amor. Para la mayoría de nosotros, perder la vida significa entregarla completamente a Dios. Renunciar a nuestros propios planos cuando no coinciden con los suyos. Vivir cada día buscando su gloria y no la nuestra. Es un acto de fe. Porque muchas veces no veremos inmediatamente los frutos de nuestra entrega. Pero Dios nunca se deja ganar en generosidad. Y lo que entregamos por amor a Él nos será devuelto multiplicado en bendiciones. Tanto en esta vida como en la eternidad. La historia de los santos es la prueba más clara de que este camino es posible. Hombres y mujeres de todas las épocas han tomado su cruz. Y han seguido a Jesús con valentía. Incluso cuando todo parecía en su contra. Han demostrado que la felicidad verdadera no se encuentra en el éxito mundano, sino en la fidelidad a Dios. Muchos de ellos fueron perseguidos, calumniados, incomprendidos, pero nunca se apartaron del camino del Evangelio. Hoy, ellos gozan de la gloria eterna. Y su testimonio nos anima a seguir adelante, a no tener miedo. A confiar plenamente en el amor de Dios. No podemos seguir a Jesús a medias. No podemos llevar la cruz solo cuando nos conviene. Y dejarla de lado cuando se vuelve demasiado pesado. La fe auténtica requiere compromiso, perseverancia, valentía.
Nos exige estar dispuestos a darlo todo. Incluso cuando no vemos los resultados inmediatos de nuestro esfuerzo. Nos pide confiar en que Dios está obrando en nosotros, aunque no entendamos completamente sus planos. Nos desafía a amar hasta el extremo, incluso cuando nos duele. Incluso cuando no somos correspondidos, incluso cuando nos cuesta. Seguir a Jesús no es una tarea fácil ni un camino sin desafíos. Nos exige una entrega total, una disposición a dejar atrás todo lo que nos impide caminar con Él. La cruz que nos pide cargar no es un símbolo de derrota, sino de victoria. No es una carga sin sentido, sino el medio por el cual alcanzamos la vida eterna. Cada renuncia, cada sacrificio, cada acto de amor en medio del sufrimiento es un paso más hacia la plenitud que Dios nos tiene reservada. La cruz nos enseña que el dolor no es el fin de la historia, sino el umbral de la resurrección. Cuando Jesús nos dice que debemos tomar nuestra cruz y seguirlo, nos invita a vivir con un propósito más grande que nuestras propias ambiciones. Nos llama a mirar más allá de lo inmediato y a confiar en que todo sacrificio hecho por amor a Él tiene un valor eterno. En una sociedad que exalta el placer y el éxito sin esfuerzo, la enseñanza de Jesús puede parecer difícil de aceptar. Sin embargo, los que han abrazado la cruz con fe han encontrado una alegría que el mundo no puede comprender. La verdadera felicidad no se encuentra en evitar el sufrimiento a toda costa, sino en descubrir el significado profundo que tiene cuando se une a la voluntad de Dios. A veces nos resistimos a la cruz porque tememos el dolor. Tememos la pérdida, tememos lo desconocido. Pero Jesús nos muestra que no estamos solos en este camino. Él mismo llevó la cruz antes que nosotros. Experimentó el abandono, el rechazo, el sufrimiento más profundo. Y sin embargo, nunca dejó de confiar en el Padre. Su ejemplo nos anima a seguir adelante, incluso cuando nuestras fuerzas parecen flaquear. Él nos dice, venid a mí, todos los que están cansados y agobiados, y yo os daré descanso. Mateo 11,28. La cruz no es una carga insoportable cuando la llevamos con Cristo, porque Él mismo nos ayuda a sostenerla. El mundo nos ofrece muchas distracciones, muchas maneras de evitar el sacrificio, muchas ilusiones de felicidad inmediata. Pero ninguna de ellas puede llenar el vacío del alma. Solo cuando nos entregamos completamente a Dios encontramos la paz que nuestro corazón anhela. La renuncia a uno mismo no es una pérdida, sino una ganancia. Quien vive solo para sí mismo termina encerrado en su propio egoísmo, mientras que quien se entrega a Dios y a los demás descubre una libertad que va más allá de cualquier bien material. Jesús nos desafía a preguntarnos: ¿qué es lo más importante en mi vida? ¿Estoy construyendo mi existencia sobre cimientos sólidos o sobre arenas movidas? ¿Estoy dispuesto a perder mi vida por Cristo, confiando en que sólo así la encontraré verdaderamente? Estas preguntas no son fáciles de responder, pero son necesarias. Porque al final de nuestra vida, lo único que tendrá valor será cuanto hemos amado, cuanto hemos servido, cuanto hemos vivido para Dios. El testimonio de los mártires nos muestra que hay algo más grande que el miedo, algo más fuerte que el sufrimiento, el amor a Dios. Ellos dieron su vida sin dudar porque sabían que su verdadera recompensa no estaba en esta tierra, sino en el cielo. Su valentía nos inspira a vivir con más fe, con más entrega,
con más pasión por el Evangelio. No todos estamos llamados a dar la vida en un martirio literal. Pero sí estamos llamados a un martirio diario. El de renunciar a nosotros mismos. El de vivir cada día como auténticos discípulos de Cristo. El de ser luz en un mundo que muchas veces prefiere la oscuridad. El camino de la cruz nos enseña que el amor verdadero es sacrificial. No se trata solo de palabras bonitas o sentimientos pasajeros, sino de actos concretos que demuestran nuestra fe. Amar a Dios significa obedecer su voluntad, incluso cuando nos cuesta. Amar al prójimo significa estar dispuestos a dar nuestra vida por ellos, incluso cuando no nos lo agradecen. Es en esta entrega diaria donde encontramos la auténtica alegría. Esa que no depende de las circunstancias, sino de la certeza de que estamos haciendo la voluntad de Dios. Jesús nos advierte que no podemos servir a dos señores. No podemos seguirlo a medias. No podemos llevar la cruz solo cuando nos conviene. O estamos con Él, o estamos en contra de Él. Esta es una elección radical. Una decisión que define nuestra vida entera. Muchos intentan seguir a Cristo sin renunciar al mundo. Pero tarde o temprano descubren que es imposible. La fe verdadera implica dejar atrás todo lo que nos separa de Dios. Y confiar en que Él suplirá todo lo que necesitamos. Cuando Pedro intentó apartar a Jesús del camino de la cruz, recibió una de las reprimendas más fuertes del Evangelio. Apártate de mí, Satanás. Porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Marcos 8,33. Este pasaje nos recuerda que, a veces, incluso con buenas intenciones, podemos alejarnos de la voluntad de Dios. Es fácil querer un cristianismo sin cruz. Una fe sin exigencias, un disciplinado sin sacrificio. Pero Jesús nos muestra que eso no es posible. La cruz es parte esencial del camino cristiano. Y rechazarla es rechazar a Cristo mismo. Aceptar la cruz con amor no significa buscar el sufrimiento de manera masoquista, sino reconocer que, cuando llegue, puede convertirse en un medio de crecimiento espiritual. Significa confiar en que Dios puede sacar bien incluso de nuestras pruebas más difíciles. Significa creer que cada dolor, cada pérdida, cada momento de lucha tiene un propósito en el plan divino. Cuando vivimos con esta certeza, encontramos paz incluso en medio de la tormenta. Dios no nos deja solos en este camino. Nos ha dado su Espíritu Santo para fortalecernos, su Iglesia para acompañarnos, los sacramentos para alimentarnos. En la Eucaristía encontramos la fuerza para seguir adelante, el alimento que nos sostiene en la batalla diaria. En la confesión encontramos la misericordia, que nos levanta cuando caemos. En la comunidad cristiana encontramos hermanos y hermanas que nos apoyan y nos animan a perseverar. No estamos solos en este viaje. Somos parte de un cuerpo, el cuerpo de Cristo, que camina unido hacia la meta. Seguir a Jesús implica una lucha constante contra nuestras propias debilidades, contra las tentaciones del mundo, contra las mentiras del enemigo. Pero es una lucha que vale la pena, porque al final nos espera la vida eterna. No debemos desanimarnos cuando fallamos, sino levantarnos con humildad y seguir adelante. Dios no busca la perfección inmediata, sino un corazón dispuesto, un corazón que no se rinde. Un corazón que, a pesar de sus caídas, sigue confiando en su amor. Cada día es una nueva oportunidad para tomar nuestra cruz y seguir a Jesús.
Cada día podemos elegir entre el camino fácil del mundo y el camino estrecho del Evangelio. Cada día podemos renovar nuestro sí a Dios, entregarle nuestras alegrías y nuestras penas, y confiar en que Él nos guiará. No sabemos cuántos días más tendremos en esta tierra, pero sabemos que cada uno de ellos es una oportunidad para amar más, para servir más, para entregarnos más. Que esta enseñanza del Evangelio nos motive a vivir con más intensidad, con más fe, con más amor. Que no tengamos miedo de la cruz, sino que la abracemos con confianza, sabiendo que es el camino que nos lleva a la gloria. Que podamos vivir de tal manera que, cuando llegue el día de nuestra partida, podamos decir con paz: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. 2 Timoteo 4,7. Y entonces, entraremos en la alegría eterna de nuestro Señor, donde ya no habrá más llanto ni dolor, sino solo la plenitud del amor de Dios. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe, deseándote un día lleno de bendiciones.